Hola, buenos días. Estamos aquí en nuestro programa El Cofre. Aquí lo tenemos. Y hoy vamos a contar la historia del abuelo Pepe. No lo podéis perder. Vamos a comenzar a decirte, ¿quién es este abuelo? Este es mi abuelo por parte de papá. Es el abuelo español, ¿vale? El abuelo Carmelo, nosotros no lo dijimos, era un abuelo italiano, él venía de Italia. El abuelo Pepe es un abuelo español porque venía de España y emigró de muy jovencito a Argentina. Vale, él en su vida en Argentina se estuvo dedicando a la creación de motores para los barcos. Todo lo que era el sistema hidráulico lo hacía el abuelo. El abuelo aprendió muchas cosas en un viaje que tuvo, que fue el viaje de España a Argentina, que fue cuando él emigró en la guerra civil. Entonces él toma la decisión de venirse a España, digamos, de escapar de esa guerra, de no ir a la guerra, y lo hace como polizonte en un barco que lo trae de allí a aquí. En ese periodo aprendió muchísimas historias sobre el mar adentro, de hecho, vivió sus historias allí y a más, pues aprende a desenvolverse en creando motores, ¿vale? Por eso nosotros decimos que en los tesoros del abuelo destacamos tu motor del ingenio, porque los tres abuelos tienen algo que ver en nuestro marketplace que vamos a estar sacando. Ya vamos a estar diciendo más o menos, pero cerramos casi dentro de 2 meses. Vamos a tener abierta ya nuestra web, de la cual vas a poder estar entrando a chafardear las cositas que vendemos. Vale, pues vamos a seguir con la historia del abuelo. El abuelo contaba historias que habían ocurrido en el mar. Nosotros sabemos que hay historias fantásticas, historias de fantasía sobre dragones, monstruos marinos y tal. Pues el abuelo todas estas cosas nos la contaba. Tenemos muchas dudas, ahora que somos mayores, y el abuelo nos decía la verdad. Porque claro, siempre te queda eso de que sería verdad aquello que nos contó el abuelo sobre el monstruo marino que vivía en aquel mar donde él estuvo. ¿Era verdad? ¿No era verdad? Pues es una cosa que nos quedará a nosotros los nietos, porque realmente no vivimos con esa situación, pero recuerdo una de esas cosas que nos contó, una de esas historias donde él hablaba sobre una sirena y realmente nos llamó muchísimo la atención porque él decía que esa sirena la había oído él y que era cierta. No sé qué opináis sobre las sirenas, porque son seres que realmente nadie puede explicar que existan. Pero el abuelo decía que la había oído y que habían tenido que cogerlo para no ir mar adentro. Entonces explicaba que en base a esto, los barcos, las proas de los barcos, la que es la parte de abajo, no sé si vosotros habéis visto que suelen llevar en esta parte de aquí como unas especies de estatuas. Pues esas estatuas están vistas casi siempre en las zonas de los barcos nórdicos, en los barcos de vikingos, que uno las suele ver, pero bueno, no tienen mucho misticismo. Pues sí que lo tienen, sí que son místicas, porque tienen una creencia detrás. Y se decía que eso que llevaban allí era la protección para que los monstruos de debajo del mar no se los llevaran. Pero ¿sabéis de qué monstruo estamos hablando de debajo del mar? Estamos hablando de las sirenas. Las sirenas eran lo más peligroso que había para los marineros en el mar, porque se los llevaban y los barcos quedaban a la deriva, mar adentro, eran encontrados intactos prácticamente, con sus tesoros, con sus cosas, con todo. Dicen que navegaban y naufragaban, porque las sirenas con su canto los atraían a los marineros adentro. Es una leyenda urbana, es una leyenda que esto lo saben todos los pescadores de mar, todas aquellas personas que hayan estado,
que les guste adentrarse en el mar conocen esta historia. Entonces los barcos más importantes se protegían ante esas sirenas y llevaban, en realidad lo que llevaban era una sirena marcando que ella ya estaba ahí, que ella ya se estaba llevando a los marineros. Mirad bien, para que el resto de las sirenas no vinieran a hacerse con esa proa, porque esa sirena ya se los llevaba. Luego, bueno, las sirenas fueron cambiando y en vez de sirena hoy en día podemos ver barcos que lleven allí podemos ver desde estatuas de mujeres muy bonitas a estatuas, bueno, infinidades, se pueden ver hasta mariposas si lo buscamos por internet para echarle un vistazo. Pero en realidad la historia de las sirenas nos conmovió un poco y nos dejó un poco la piel de gallina, decir, existen realmente porque el abuelo la oyó. Claro, no sabemos si el abuelo a lo mejor, pasó por un periodo de hambre o no lo sabemos, porque el abuelo cuando se traslada en barco sí que es verdad que lo hace de polizonte, pero él cuenta la leyenda de que el canto de la sirena es verdad, es lírico. No sé, ¿qué opináis vosotros? Aquí os dejamos un poco con nuestro abuelo que nos contaba cuentos, el abuelo que era ingenioso, el abuelo que trabajaba con los motores, como trabajamos nosotros con el motor del ingenio, pero lo hacía a mano y él estaba allí en los barcos instalando esos motores que él hacía. Nosotros lo que queremos hacer es instalar los motores del ingenio, resaltar esos motores del ingenio en nuestra web que va a estar saliendo de aquí a 2 meses. Así que ya vamos a estar dando más información el domingo que viene, no te lo pierdas. Si todavía no has rellenado el formulario, lo tienes aquí debajo de los comentarios para poder participar por 5 días con desayuno incluido para 2 personas en Tenerife. Venga, que te estás tardando. Ya quedan menos días para el sorteo, ¿vale? Así que esperamos que estéis participando de este sorteo. Os mandamos un beso enorme. Nos vemos el siguiente domingo. Besitos.